estar aquí, porque Dios es bueno y maravilloso para cada uno con nosotros, ¿no? Así que estamos contentos. Dice que los valientes solamente estarán en estos lugares, ¿no? Y bueno, estamos viviendo un transcurso de estos tiempos de angustia, de dolor, y realmente, hermano, el mundo está cada vez más, va en decadencia. Y eso lo da, la Biblia habla que antes del fin va a haber angustia cual nunca hubo acá en la tierra. Así que no nos sorprendamos, hermano, de lo que está aconteciendo, de lo que sucede en el mundo. La Biblia es claro con esto, claro en la cual de que nosotros sabemos todo que va a acontecer esta cosa, pero estamos preparados, hermano. El Señor nos tiene que preparar, porque antes que venga Él, la gracia de Dios se va a cerrar, hermano. Se va a cerrar. Y esta gracia, hasta hoy, tenemos libertad, ¿no? Cada uno de nosotros, de cómo estamos viviendo, pero la gracia no lo tenemos que tomar por ligera, dice la Biblia. O sea que la gracia de Dios se va a cerrar esa puerta, hermano. Y la Biblia nos comenta en varias partes. Y bueno, justamente quisiera hablar, ¿cierto? El trago amargo que uno pasa en estos tiempos. Y está a la vuelta de nuestra casa a veces. En la esquina, a la vuelta de la esquina pasa. Esta familia ha pasado esas cosas que sin saber. Entonces, para esa gente hay gran angustia, hermano, gran angustia. Y nosotros debemos pedirle a Dios y socorro de que Él nos guarde en estos tiempos que es tan difícil, que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Así que antes de comenzar, hermano, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que Él dirija esta reunión. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno para con nosotros. Siempre nos estás cuidando, Señor. Pero entendemos también que estamos viviendo tiempos difíciles, como dice tu palabra. Tiempo en la cual, ¿quién podrá ser sostenido en los últimos tiempos? Sabemos que el tiempo, Señor, se acerca. Ayúdanos a nosotros a entregarnos por completo, Señor, y que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que perdone nuestros pecados, Señor, que perdone nuestra falta. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos un grupo de hermanos, Señor, en este día, Señor. Queremos alabar tu nombre, queremos glorificar, queremos honrarte, Señor, porque tú eres el que a ti solamente tenemos que honrarte, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que la palabra vamos a impartir sea de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y como veníamos diciendo, que el trago amargo de que algunos tienen que pasar. Y esto lo hemos pasado todos nosotros ya. Uno por la pérdida de su madre, una por la pérdida de sus padres, y muchos no, pérdida de familia, de seres queridos, amados, así, el trago que hoy pasamos, muchas familias están pasando por la enfermedad, por circunstancias, y muchas no lo quieren aceptar, ¿no? Al Dios verdadero, al Dios que nos da fuerza a cada uno de nosotros, ¿no? Una de ellas es que lo pedí oración por mi cuñado Carlos, que no está pasando bien, hermano, que tiene problemas en la vejiga.
y que realmente ayer le tuvieron que ir y lo internaron de urgencia porque no le hicieron un estudio y no podía, estaba hinchado adentro de la vejiga, hermano, tenía como 750 milímetros de orín tenía, y estaba desmayándose en el trabajo, hermano. Tremendo, Pido oración por él y vamos a seguir orando porque es la voluntad de Dios que él ponga sus manos de bendición sobre esa familia, ¿no? Y al tener este problema, toda la familia se enferma, hermano. Tremendo, Hasta mi esposa está preocupada por él. Y cómo no vamos a estar preocupados, hermano. Un pequeño problema, pero los médicos no le dan una operación urgente. Así que pedimos oración por Carlos Obando, que vive en Paraguay. Y bueno, vamos a pedir a nuestros hermanos en la que van a ver este prédica que puedan también orar en su casa, ¿sí? Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos ya a Apocalipsis. El trago más amargo, hermano, lo que pasó era que Lucifer engañó la tercera parte de los ángeles. Pero vamos a Apocalipsis 12:4. 12:4 dice así, la palabra de Dios. Dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos y lo arrojó sobre la tierra, dice. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciera. O sea que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. En esto muestra estrella, pero se considera que es los ángeles. Y sabe hermano que he venido escuchando de que la tercera parte, esa la que falta en el cielo, va a ser llevado de aquí, de la tierra, hermano. No sabemos cuántos millares de ángeles, dice que está arrojado, y ahora son demonios. Entonces ese trajo el trago amargo de lo que sucedió en el cielo. Pero la Biblia dice que ha descendido con gran ira el diablo sobre esta tierra, sobre sus hijos, sobre aquellos que están viviendo una vida de comunión con Dios. ¿Y cuánto cuesta, hermano? A muchos de nuestros hermanos le tocó, le costó la vida. Se calcula que en la edad media oscura, ¿no? La persecución dice que supuestamente dicen algunos, yo escuché la otra vez de uno que dice que como 100 millones de cristianos fueron ya del siglo I hasta el siglo XVII que fueron muertos, hermano. Y esos hermanos pagaron caro. Pero el trago amargo a veces pasamos nosotros también, por dolor, por circunstancias, ¿no? Y la Biblia dice que Dios da recompensa a aquel que se pone firme en las circunstancias, en los problemas. Y no es fácil, hermano, no es fácil de pasar. El cielo, Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles. No sabemos cuánto, hermano, pero dice que son millares y millares. La Biblia habla de que son millones, señor hermano. Entonces, ¿cómo va a ser reemplazado eso? Va a ser reemplazado por nosotros, hermano.
ese cielo que está vacío, aquel cielo, aquella tercera parte que fue arrastrado, dice que va a ser por todos sus hijos que lo esperan. Y qué importante, hermano, qué importante. Vamos a Isaías, y Isaías va a ir comentando Isaías 9, 15. Isaías 9, 15. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y fíjese lo que dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. El anciano, ¿no? Como dice, el anciano es venerable, de rostro es la cabeza. Y entonces dice el otro: el profeta que enseña mentira es la cola. Quiere decir que la palabra de Dios, aquel que predica, ¿no? El profeta que enseña mentira es la cola. Quiere decir que la cola, dice que a nosotros no nos llamó para hacer cola, sino nos llamó, como dice la palabra de Dios, cabeza y no cola. Seamos cabeza y no cola, hermano. No cola, porque con la cola Satanás arrasó la tercera parte. Y la que se está enseñando, como dice la Biblia, el profeta que enseña mentira es la cola. Quiere decir que es contrario a una enseñanza de la palabra de Dios. Es que, hermano, va a suceder esto. Va a suceder. Dice que Mateo habla, dice que saldrá por todas las naciones, que dice, profeta, maestro y apóstoles que van a enseñar mentira. Y la mentira, hermano, es la cola. Y la cola es Satanás. Entonces quiere decir que la Biblia habla de que se está enseñando. Muchos profetas han enseñado enseñanza mentira, hermano. Mentira, dice. Y dice el 16, porque los gobernantes de este pueblo son engañadores, dice. Los gobernantes de este pueblo son engañadores y sus gobernantes se pierden, dice. Hermano, la Biblia habla de que en el tiempo, ¿no? En el tiempo de Isaías, ¿quién estaba reinando? Se dice que estaba reinando acá. Comenta que el contemporáneo, dice que era con más o menos acá que estaba reinando. ¿Y quién estaba ahí reinando? Acá y Jezabel. Y Jezabel y acá eran gobernantes corruptos, hermano. Hoy no podemos decir nosotros grandes barbaridades, ¿no? Porque el gobernante que gobierna en esta tierra es corrupto, alejado de Dios, sí. Y realmente es así, hermano. Estamos viviendo un mundo de corruptos. Un mundo en el cual está gobernado, ¿cierto?, por la tiniebla. Pero en aquellos tiempos, Isaías estaba diciendo, también en nuestro día, el pueblo de Dios era gobernado por gobernantes que eran falsos gobernantes. Y en ella se perdieron, dice hermano. ¿Jezabel se perdió? Sí, se perdió. ¿Acá se perdió acá también. O sea que dentro del pueblo de Dios podemos perdernos, hermano. Es la triste realidad. Pero Satanás vino para engañar, hermano. Satanás vino para engañar. Pero vamos a seguir la Biblia. ¿Qué dice el 17? ¿Quién quiere leer? Estamos en Isaías. A ver. Sí, Dani.
Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de propósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Tremendo, hermano, tremendo. Tremendo, porque el pueblo de Dios, ninguna de ellas estaban preparados. ¿Por qué vino el rey de Babilonia? ¿Por qué fue llevado a esclavitud el pueblo de Dios? Por desobediencia, hermano, por desobediencia. Y ahora que estamos viviendo en este tiempo, ¿qué va a suceder antes que venga Jesús? Muchos van a hacer lo que van a ser llamados, pero pocos los que van a vivir una vida honrada, ¿no? Una vida llena del Espíritu Santo. Tenemos que... o sea que esta historia va a volver a suceder en los últimos tiempos. Y va a suceder en nuestros días. Y Daniel veía esta cosa, hermano. Daniel veía que dice que en los últimos tiempos habrá angustia cual nunca hubo. Eso está diciendo Daniel 12:1, que nunca hubo, hermano. Y creo que está comenzando, hermano. Ha comenzado ya. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos, hermano. Tenemos que prepararnos. Y vamos a leer Zacarías. Vamos a la palabra de Dios en Zacarías. Zacarías 13, 8 y 9. Y dice la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán, dice. Y el que sigue dice, más el otro tercio quedará en ella. Y fíjese lo que dice el 9. A este tercio lo meterá en el fuego, dice. Lo fundirá como se funde la plata. Le probará como se prueba el oro. El que invocare mi nombre, yo le oiré, dice Jehová. Yo diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Quiere decir, hermano, la palabra de Dios. Una cosa importante, ¿no? Que de la tierra va a quedar 2/3 va a ser terminado, hermano. Totalmente va a ser como dice la palabra de Dios, ¿no? 2/3 será terminado y se perderán. Quiere decir que, hermano, esta tierra se va a perder. Pero dice lo más lindo esto, hermano. Más el otro tercio quedará en ella. Se salvará, dice. Pero fíjese lo que va a hacer Dios con nosotros. A este tercio le meteré, dice, lo meteré en el fuego, hermano. Como fue probado estos tres varones de Dios de Daniel. Dice que esos fueron tirados ¿a dónde? En el fuego. Dice que había 3 veces más de ella. Pero fíjese lo que dice. Pero en ese fuego, esos 3 varones no se quemaron ni el pelo, hermano. No se quemó su ropa ni su sandalia, porque estaba en el medio del fuego, había otro varón. Y ese varón era Jesucristo, hermano, que estaba con nosotros, con ellos, y con nosotros va a estar. Mire lo que dice. Más, dice, a este tercio lo meteré en el fuego.
Quiere decir que vamos a pasar por prueba, hermano. Vamos a pasar por prueba. Dice que lo fundiré como se funde la plata, hermano. Tremendo. Tremendo porque dentro de ella, hermano, para fundir plata y oro, ¿cuánto de volumen de calor se necesita? Se necesita un montón, hermano, para fundir la plata y el oro. Pero dice que le fundiré. Lo probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le oiré. Quiere decir que la palabra de Dios, hermano, vamos a pasar por prueba. Vamos a pasar cada uno de nosotros, hermano. En ese crisol nos va a meter. El Señor nos va a meter, hermano. Y la prueba, ¿cuál es la prueba? A veces como uno está pasando ahora en esta instancia, ¿no? Pero cuando uno sabe la prueba y sabe a dónde está la solución, no se busca tampoco esa solución. Y esa solución es Cristo, hermano. Cristo va a estar con nosotros en la prueba. Cristo va a estar, dice, y yo lo oiré, dice. Y yo diré a mi pueblo, dice, y él dirá, Jehová es mi Dios. Quiere decir que nosotros la solución que vamos a tener, Dios va a tener un pueblo, hermano. Un pueblo en la cual va a venir a buscar. Quiere decir que la segunda parte, los 2/3, la segunda parte va a ser terminado, va a ser destruido. Pero va a quedar 1/3, hermano. En ese tercio, Dios nos quiere tener a cada uno de nosotros. Vamos a leer Job 23. Job 23, 10. ¿Qué dice ahí? ¿Quién quiere leer? Sí. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Impresionante, ¿no? Impresionante. Pero él dice que conoce nuestro camino. Él dice, él conoce mi camino. Y si me prueba, saldré como el oro. Hermano, quiere decir que en la Biblia dice la palabra de Dios que Dios no va a probar. Sí, dice la Biblia, está diciendo la Biblia que Dios no va a probar, hermano. Dios no va a probar y si tenemos al Espíritu Santo, hermano, vamos a salir como dice Job, ¿no? Saldré como el oro. No fue probado Job en su vida personal. Fue probado de tal manera, hermano, que ninguno se quería arrimarse ante los ojos de Job. Que en aquellos tiempos el pueblo de Dios era tremendo, hermano. Como hoy puede suceder, puede caer un hermano. Y cuando cae ese hermano, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a apuntar. Es lo que sucede, hermano. Muchas de la membresía de las congregaciones apunta al hermano que está caído. ¿Y qué pasa con ese hermano? Está probado, hermano. Dios lo está probando. A veces, pero lamentablemente la familia de Dios es más que lo va a acusar, hermano. Y pasó con Job. El pueblo de Dios, hermano, su familia lo acusaba, su esposa lo acusaba. Habrá pecado, dice. Job era un hombre justo, dice la Biblia. ¿El justo puede caer, hermano? Sí, la Biblia dice que puede caer. Dice que 7 veces cae el justo, pero se levantará, hermano. Así que el Señor es misericordioso para cada uno de nosotros. Así como fue probado Job, vamos a ser probados, hermano. Antes que Jesús venga, vamos a ser probados tremendamente, hermano. Tremendamente. Pidámosle a Dios que Dios nos dé
ese favor de que cuando nos encontremos en diversas pruebas, que no somos probados por los hombres. La Biblia habla, dice que Dios no va a probar, hermano. No va a probar en los últimos tiempos. ¿Y qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro, vamos a la palabra de Dios, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:7. ¿Quién quiere leer 1:7? Amén. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es tremendo, hermano. Quiere decir la palabra de Dios, Pedro nos está diciendo, dice, para que sometida a prueba nuestra fe. ¿Qué es la fe, hermano? La fe es conocer a Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Vamos a ser sometidos a prueba? Vamos a ser sometidos, hermano. La Biblia habla claro con esto, que vamos a ser sometidos, hermano. Y cuando somos sometidos, pero que si tenemos a Jesucristo, vamos a ser manifestados, ¿no? Vamos a ser manifestados de su gloria, dice. Cuando somos metidos a prueba en profundidad y Jesucristo está con nosotros, vamos a ser hallados, hermano, vamos a ser manifestados como Jesucristo, hermano. Porque esa prueba han pasado todos los apóstoles, todos, hermano. Ninguna de ellas se salvó de esa prueba. El único que se salvó y murió de anciano era Juan, hermano. Pero fue sometido a prueba, Juan. Fue sometido, hermano. Dice que fue sometido en una caldera de aceite hirviendo, hermano. Tremendo, tremendo como Dios se manifiesta, ¿no? Su amor se manifestó en Juan. Y realmente es el discípulo amado, hermano. Ese discípulo amado, persecuciones lo han perseguido los gobernantes, hermano, de esa época. Roma lo perseguía. Y como no lo pudieron matar, le mandaron a las islas del Pasmo. Y ahí fue su fin, hermano. Aparentemente dice que salió de ahí Juan y murió en otro lado. Pero ¿fue sometido a prueba Juan? Sí, fue sometido a prueba en aceite hirviendo. Ahora meta su mano en un aceite. ¿Cómo va a salir su mano? Chamuscado va a salir, ¿no? Y dice que en los últimos tiempos vamos a ser probados, hermano. La Biblia habla de que vamos a ser sometidos a prueba. Primera de Corintios 2:9. Vamos a buscar la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:9. Dice, cuando somos metidos, somos probados por el Señor, dice que nos va a dar esta recompensa. Dice, ¿qué quiere leer? Amén. 2:9, segunda de Corintios. O primera. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Es tremendo, hermano. O sea que si vamos a ser sometidos a prueba, Dios también nos va a dar esa recompensa. Dice, cosa que ojo no vio, no, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermano. Si somos sometidos a prueba, es para eso, hermano. Para aquellos que lo aman, dice. Y Dios nos va a dar cosas maravillosas. Y la Biblia nos está comentando de que va a haber cielo nuevo y tierra nueva.
va a haber una mansión para sus hijos. Hermano, en ese lugar no va a haber corrupción, no va a haber hambre, ya no va a haber necesidad dice que ya no va a haber mar, pero sí dice que del trono de Dios va a salir un río, dice. O sea que ese río existe, hermano. Ese río existe del trono de Dios. Y ahí está el árbol de la vida. Dice que de un lado y del otro lado hay dos árboles que se juntan juntos, dice. Y esa es la que Dios nos quiere dar, hermano. Esa cosa es la que nosotros ni nos imaginamos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y Jeremías dice, cuando pasamos por prueba, ¿qué dice Jeremías 33:3? 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te haré. Y te enseñaré cosas grandes y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. O sea que lo que está diciendo Corintio, ojo que no vio, ni oído oyó, ni corazón que ha subido, son lo que ha preparado, cosas que nosotros no entendemos, hermano. Y Jeremías está diciendo, ¿cierto? Sí, clama a mí. Cuando te pasamos por prueba, ¿a quién tenemos que ir? Vamos a ir al hermano. Pedimos oración al hermano, ¿cierto? Pero nuestra vida personal tenemos que clamarlo a Él. Tenemos que clamarlo, hermano. Él es el que va a escuchar, Él es el que va a responder. Y dice que clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú nunca has sabido, dice. O sea que Dios quiere, hermano, mostrarnos cosas mejores. Cosas que no están escritas en la Biblia. Hay cosas que no están escritas, hermano, y Dios nos quiere demostrar. Pero para eso, hermano, tenemos que clamar. ¿Y cuándo clamamos? Cuando pasamos por problemas. Sí, ahí clamamos mucho más. Ahora que tenemos libertad, tenemos libertad de conciencia todavía, tenemos que seguir clamando, hermano. Y dice Isaías 64. Isaías 64, vamos a la palabra de Dios. Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. Amén. Amén. Isaías 64, 4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, hiciese por él que en él espera. Mire qué interesante, ¿no? Lo que se repite, lo que repitió Pablo, la que repitió Jeremías, Isaías también dijo, ¿no? En su contexto dice, nunca nadie oyó, nunca ha oído y percibieron, ni ojo vio, dice, un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera. El mismo versículo, hermano. La que Pablo había escrito es la que está en este versículo. Es tremendo, hermano. O sea que en aquellos tiempos Isaías también ya decía, ¿no? Cosas que a su pueblo le decía. Y ellos recibían la gracia, hermano. El pueblo de Dios en la antigüedad recibía la gracia. Fueron salvos por gracia también. Como nosotros hoy somos salvos por gracia, hermano. La Biblia habla de que esa gente, Dios quería darle esperanza, consuelo, hermano. Y dice, ahí en una parte, yo puse, ¿cierto? Yo quiero ser purificado. Queremos ser purificados, tenemos que purificarnos, hermano, para que pudiéramos ver la que Dios quiere restaurar nuestra vida. Vamos ya a Romanos 8:17.
Romanos 8:17. 8:17. ¿Quién quiere leer el 8:17? Amén. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es tremendo, hermano. Lo que Dios quiere darnos, hermano, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si hijo, dice, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él, para que seamos juntamente con Él, seamos glorificados, hermano. Cuando Él venga, vamos a ser glorificados. Amén. Realmente, hermano, lo que Dios quiere es darnos esta noticia. Quiere que cuando pasamos por prueba, y nosotros ninguno hemos pasado por prueba como han pasado nuestros hermanos en los primeros siglos, hermano. Ninguno hemos pasado, pero hay hermanos, no en Argentina, pero hay hermanos en África, en la parte de Arabia, eso no se puede predicar. Aún en Israel no se puede predicar de Cristo, hermano, porque son maltratados. Porque cuando habla de Cristo en Israel, no lo quieren, hermano, no lo quieren. Lamentablemente es así, porque ellos están queriendo construir el tercer templo para que se siente el Mesías, ahí dice. Pero el Mesías ya está en el cielo. El Mesías está intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. Y la Biblia nos enseña. Vamos a Apocalipsis, para que yo le pueda demostrar que hermano, falta todavía para que se complete el llamamiento de los hermanos para que Cristo venga, hermano. Y vamos a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6, 10 y 11. ¿Y querés leerla, Dani? Amén. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tremendo, hermano. Quiere decir que va a pasar persecuciones. Vamos a pasar por persecuciones antes que Cristo venga, porque ellos clamaban, dice. Eso que fueron muertos, hermano, por tribulaciones, la sangre de ellos claman a Jesucristo que vuelva allá. Pero el 11, como dice ahí, entonces se le dio vestidura blanca y se le dio que descansaran todavía. Todos esos hermanos que fueron masacrados, hermanos, por el Evangelio, toda esa gente ya tiene su vestidura blanca. Pero Jesús le estaba diciendo, no, le dijo que descansaran todavía, dice por un poco de tiempo, hasta que se complete el número de su consiervo y de su hermano. Quiere decir que falta, hermano, falta. Cuando se cierre el tiempo de gracia, eso se van a dar cuenta, hermano. Todos nos vamos a dar cuenta que se va a cerrar el tiempo de la gracia. Y cuando se cierre el tiempo de la gracia, ya no va a haber oportunidad para nadie, hermano. Pero todavía dice, acá dice la palabra de Dios, ¿no? Que dice que se completara con el número de su consiervo y de su hermano. Y que también
habían de ser muertos como ellos. O sea que en el tiempo del fin, hermano, cuando se decrete la ley dominical, va a haber muertos, hermano. Y ahí Dios nos va a probar a fuego, hermano, como aquella persona. O sea que falta todavía. El tiempo se acerca, hermano. El tiempo ya está cerca. Pero la palabra de Dios nos avala que falta su consiervo, que ellos descansaran, que todavía falta hermano que se agrupe a la salvación, hermano. Todos aquellos que murieron ya tuvieron su vestidura blanca. Y entonces nosotros también Dios nos quiere dar una vestidura blanca, hermano. Muchas de ellas han muerto ya. Y están esperando, ¿cierto?, que el Señor venga. Pero la palabra de Dios dice que los últimos tiempos, si nosotros pasamos persecuciones, algunos dicen que van a morir. Y no sé cuánto usted cree que faltaría los tiempos. Falta poco, hermano. Cada vez falta menos. La Biblia habla de que falta menos. Pero dice que cuando haya persecuciones, dice que la palabra de Dios, dice en Primera de Reyes 19, 18, que muchos de hermanos no han doblado rodillas ante Baal, hermano, ante el gobierno de este mundo. Nunca han doblado su rodilla. Un remanente, hermano. Y dice la Biblia que era como 7,000. ¿Qué quiere leer? Primera de Reyes. Está en Primera de Reyes 19, 18. Y fíjese cómo Dios los tiene, hermano. Cómo Dios tiene un remanente. Amén. Amén. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué tremendo, hermano. Que los últimos tiempos no van a doblar su rodilla, hermano. Porque Dios tiene un remanente, hermano. Y a ese remanente va a venir a buscar. Y nosotros estamos considerados como remanente de Dios. Todo aquel que obedece la palabra de Dios es considerado como un remanente. Vamos a la palabra de Dios. Salmo, vamos a leer un poco más y vamos a ir terminando, hermano. Salmo 66, 10. Salmo 66, 10 dice, la palabra de Dios dice así: porque tú, Dios, no probaste y no purificaste como se purifica la plata. Quiere decir que vamos a ser probados, hermano. Porque tú, Dios, no probaste, dice. Y dice que nos va a probar, hermano. Dios nos va a probar. Y dice que no purificaste como se purifica la plata, hermano. Vamos a salir de ahí renuevo, hermano. ¿Y cuándo? Cuando somos purificados, cuando pasamos por etapas difíciles, hermano. Y realmente Dios nos da consuelo porque Él nos va a probar, pero dice que no nos va a mandar pruebas que no podamos soportar, hermano. Eso es lo más importante también, porque Dios da esperanza, ¿no? Dios nos da esperanza de que vamos a ser probados, pero también en esa prueba vamos a ser, ¿cierto? Dios no va a dar la prueba a lo que no podamos soportar, sino lo que podamos soportar. Y se imagina usted, hermano, yo me voy a los años siglo II, siglo III. Esos hermanos eran probados, hermano, hasta la muerte. ¿Soportaron esa prueba? Sí lo soportaron, hermano.
dando su vida, dando familia entera, era tirado en el circo y era alimentado por leones, hermano. Eran quemados. Tremendo, hermano, tremenda prueba que aún su vida dieron. Y a veces nosotros pasamos por esta etapa, ¿viste? Y apenas nos pasa algo ya nos cuesta un montón, hermano. Y yo doy gloria a Dios porque hermano, con enfermo viene a la iglesia, con fiebre. Yo he venido con fiebre, he venido de trabajar y he venido con mucha gripe, con fiebre, y igual cuando salí triunfante, hermano. Y qué lindo, hermano, qué lindo esforzarse, y Dios nos va a probar, hermano, como se prueba el oro. Así que la prueba está a la vuelta de nuestra casa o dentro de nuestra casa. Vamos en Corintios, vamos a terminar con en Corintios, ¿sí? Vamos a terminar en Corintios. Segunda de Corintios, lo voy a leer acá. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, hermano. Segunda de Corintios 4. Lo voy a leer primero. Como dice que la palabra de Dios. 4:17. Dice la palabra de Dios. Pues esta leve tribulación momentáneo produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice. O sea que dice, pues esta leve tribulación momentáneo produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hermano. O sea que cuando pasamos por prueba, hermano, son leves, dice. Leves son las pruebas de lo que Dios nos quiere regalar, hermano. Porque después de esa prueba vamos a tener vida eterna, hermano. O sea que podemos pasar por esta prueba. Podemos pasar por la prueba de muerte. Pero Pablo ha pasado por esa prueba de muerte. Pero al pasar, ¿qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla, dice. He ganado la carrera. Por tanto, me espera una corona de justicia, hermano. A Pablo no le importaba que le cortaran la cabeza, hermano. Que fue azotado 40 veces, hermano. Y que fue ese apóstol se merece la eternidad, hermano. Porque ese apóstol le apedrearon, hermano. Ha pasado prueba, tremenda prueba, hermano. Le apedrearon y creyeron que la gente que estaba muerto. Y dice que Dios lo tenía en control. Dice que se levantó y se sacudió la ropa y se fue. 40 veces fue golpeado, hermano. O sea que nosotros fue momentáneo. Cuando iba al sacrificio, él sabía, él decía, yo tengo la corona eterna, hermano. Qué tremenda. Era tremendo porque ahí va a terminar su fin, pero él veía más allá, esa esperanza de gloria, esa cosa eterna que Dios le había demostrado. No te preocupes, le dijo Jesús, yo te voy a dar la corona eterna. Y él está esperando ser resucitado, hermano. Él está esperando ser resucitado. Ese apóstol está esperando, está en la tierra. Están todos los apóstoles en la tierra, hermano. Está ahí esperando la promesa de que Jesucristo venga a buscarlo. Pero para ello va a ser en un cerrar y de abrir de ojos. A nosotros nos va a pasar eso también, hermano. Y muchas de ellas
han pasado esa prueba, hermano. Y vamos a leer otra vez el 16, 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos aunque esté nuestro hombre exterior se desgastado, dice. El interior, no obstante, se renueva de día en día, hermano. O sea que puede ser que en nuestro exterior nos vayamos, ¿cierto? Siendo más grande, pero el interior se debe renovar día tras día, dice. O sea que el interior es lo que Dios mira, hermano. No mira lo exterior, sino que el interior, nuestro corazón, nuestra mente, qué es lo que produce adentro de eso, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no? El 18, vamos a leer todo, del 16 hasta el 18. ¿Quién quiere leer? Vamos a leer todo como hoy leímos. Sí. Por tanto, no desmayamos, antes se va desgastando el interior, no obstante se renueva día a día. Amén. El 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Las cosas que no se ven, hermano. Las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven son eternas, hermano. Pero las cosas que se van, lo que se ven, son temporales, dice hermano. Y qué cosa, qué maravilla, ¿no? Porque Dios nos hace ver las cosas que no se ven. La Biblia nos habla de las cosas que no se ven, hermano. Y esa es la que había dicho por el apóstol Pablo, que dice que ni ojo que vio, ni oído que, ni ojo que no vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y para todo aquel que lo ama, dice. Para todo aquel que lo ama, hermano. Y nos forzamos. Yo sé que le cuesta mucho, hermano. Debemos esforzarnos y de buscar de Dios. Y si nosotros buscamos en nuestro hogar, son el resultado de lo que estamos acá, hermano. Son el resultado de lo que estamos acá. Si yo busco en mi hogar, el mensaje de salvación todos los días son el resultado. Aunque estamos con gripe, con dolor de cabeza, con fiebre a veces, mis hermanos, igual vienen, hermano. Y qué bendición, qué bendición. Hermano querido, el resultado de la prueba va a venir, hermano. Y está en cada uno de nosotros, de cómo Dios nos va a probar. Pero Dios dice que no nos va a probar de lo que no podamos soportar. Dios nos va a probar de las cosas que podamos soportar, hermano. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que esta semana termine bien y nos encontramos el sábado con la ayuda de Dios, ¿sí? Que Dios lo bendiga, hermano, Amén. Vamos a cantar y vamos a terminar con una oración, ¿sí? Vamos a